Eduardo Sacheri, ganador del Premio Alfaguara de Literatura 2016 con su libro La noche de la usina, ha escrito una novela sobre la revancha, ese motor oculto en los vericuetos del corazón de los humanos, y sobre la ferocidad de los que, en apariencia, son débiles. Esta noche, Eduardo Sacheri, en La Pura Verdad. Tu libro La noche de la usina sucede en medio de una crisis, la crisis del 2001 de Argentina, el corralito financiero. ¿Será que las crisis son usinas para la creación? Es posible. O tal vez es el recuerdo de las crisis el que nos pone en una mejor situación creativa. A ver. Quiero decir, por lo menos hablo desde el punto de vista estrictamente personal. Ajá. Cuando yo estoy muy en crisis, en el ámbito que sea, no es un buen momento creativo. Es un momento apenas para sufrir y tolerar. Pero cuando esa crisis se aleja, ahí sí empieza a ser algo fecundo como para instalarme a escribir desde esos recuerdos. Podemos abrir un camino más. A lo mejor las crisis que son fecundas para la creación son las crisis colectivas, más que las personales. Es posible, sobre todo una de tal hondura como fue esa de la Argentina de 2001, que 15 años después sigue rondando en nuestras cabezas, en el imaginario argentino, la crisis del corralito sigue ahí pendiendo sobre nosotros. Déjame volver a tu libro. Has dicho que fue tu paternidad, tus miedos, tus ansiedades, los que te empujaron a escribir. Dijiste, ¿qué hago con estas emociones? Sí, yo soy licenciado en Historia. Cuando estudiaba en la universidad me imaginaba un futuro de académico, de profesor universitario y de investigador metido en un archivo y trabajando para mis colegas. No me imaginaba un futuro de escritor de ficción. Pero a los 25, 26, 27, mientras con mi mujer empezábamos a pensar en la posibilidad de ser padres, a mí me volvieron viejos miedos, viejas angustias, viejos duelos que tenían que ver con la pérdida de mi propio padre en mi niñez. En el momento no lo tuve tan claro, Gabriel, de ninguna manera. Lo único que tuve claro es que no podía dormir. Es muy difícil tener esa claridad en esos momentos, claro. Lo que sí era claro y evidente era que no dormía en la noche. Y si me levantaba de mi cama y me ponía a escribir, no a escribir sobre esas cosas que sentía o que temía, sino si me ponía a inventar una historia, que en esa época eran cuentos, después dormir era más fácil. Y 20 años después sigue siendo lo mismo. Los laboratorios farmacológicos deben odiarte. Encontraste una solución escriba, bastante... señor televidente, escriba y no tome nada. Déjame hablar de la revancha. A ti no te gusta la venganza, pero yo voy a usar la revancha. En tu libro, La pregunta de tus ojos, que se convirtió en El secreto de tus ojos, la película que vimos y que ganó el Oscar a la mejor película, la revancha es un hecho fundamental. Sí. Y en este libro, En la noche de la usina, la revancha es el motor. En ambos casos es un motor literario muy interesante porque es un motor para la vida muy interesante. Pero ¿por qué te interesa tanto la revancha? Bueno, creo que en la pregunta de sus ojos sí tal vez es una venganza. Sí. ¿Por qué digo esto? Yo empecé a pensar en esta eventual distinción de venganza y revancha a partir de las preguntas suscitadas en relación a este libro. Creo que la revancha es algo un poco más moderado, menos violento, menos definitivo que la venganza. Por eso me permitía esa distinción. Ahora, englobando ambas historias o englobando mucho de lo que escribo, yo creo que tenemos los seres humanos una idea de compensación, de búsqueda de equilibrio. Creo que en nuestra vida, por fuera de la literatura, cuando vivimos o cuando analizamos nuestros vínculos, nuestras vidas, las vidas de quienes nos rodean, tendemos a imaginar cómo sería esto si fuese más justo. Pensalo, Gabriel.
Alguien te cuenta una historia y uno está involuntariamente compensando. Qué bueno que sería si esto que me está contando se resolviera de tal modo. Sí, ¿sabes lo que pasa, Eduardo? Que la justicia tiene un principio básico universal, más o menos innegable, que es el principio de igualdad. Lo que pasa es que cuando uno piensa en la justicia, piensa normalmente en la conveniencia, no en la igualdad. Es posible. Pero suponte, alguien está perdidamente enamorado de otra persona y no recibe reciprocidad. Bien. Uno se entera de esa historia e imagina un equilibrio donde sí existe esa reciprocidad o donde el enamorado deje de estarlo, que sería otra forma de reciprocidad. Digo, yo creo que en el arte siempre estamos trabajando, merodeando esta noción de la reparación. La reparación entendida como un equilibrio que tiene que ver con la justicia. En La noche de la usina, que básicamente se trata de un grupo de personas a las que de repente su capital, sus ahorros y con ellos sus sueños y sus esperanzas se les esfuma por un señor un poco pillo, digamos. Y no voy a contar mucho más, pero digamos, ellos urden un plan para recuperar ese dinero. Sí. Tanto en La noche de la usina como en La pregunta de tus ojos hay otro factor en común, que es la ferocidad de los cándidos. Oscar Wilde decía, en la venganza siempre el débil es el más feroz. Y ese es otro denominador común en tus historias. Es posible. Al menos en estas dos. La ferocidad de los cándidos. Te la voy a robar la expresión, porque me gusta. Bien. Creo que de todos modos, y ya que estamos comparando las dos obras, yo creo que aquí en La noche de la usina esta ferocidad está un poco más contenida. Sí, bueno, claro. Hay una idea, Sí, sí. y volvemos a esta cuestión de la venganza y la revancha. Yo creo que en la venganza la ferocidad es definitiva, es extrema, es desbocada. Mientras que en este caso hay una idea de reparación limitada, autolimitada. Te acusan de escribir películas en forma de libros. Sí, con frecuencia. Está bien, no estaría mal de todas formas, pero ¿cómo es el proceso creativo, Eduardo? ¿Piensas en un thriller? Depende del caso. Estos dos que estamos hablando, estos dos libros en particular, creo que sí están pensados como un thriller, porque están pensados desde una tensión, un enigma a resolverse de algún modo. Y tienen ambos un largo proceso de elaboración de la trama previa a la escritura, en mi caso. Así como hay autores que van escribiendo y van enfrentando las dificultades, tanto las dificultades de cómo narrar, como las dificultades del qué narrar, yo necesito enfrentar uno de los dos problemas primero. Entonces, primero es el qué. ¿Cuál es la historia? ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo sucede? ¿Por qué sucede? Y me paso un largo año, en este caso de La noche de la usina, armando en mi cabeza y en un cuaderno las etapas de la historia y las relaciones de los personajes como si fueran, ¿viste esos cuadros que uno hace mientras está tomando una clase en la universidad, por ejemplo? Como un cuadro sinóptico. Como un cuadro ¿Y sinóptico. lo armas antes de escribir? ¿Antes Sí, de dialogar? O sea, absolutamente. armas el andamiaje primero. Completo. Una vez Tomás Eloy Martínez me dijo, yo no me siento a escribir hasta que no conozco incluso el final. A mí me pasa lo mismo. Bien. Por supuesto que luego la tarea narrativa te hace modificar algunas cosas, pero algunas cosas. Ahora, ¿con qué miedos, con qué ansias, con qué temores, con qué grado de responsabilidad y con qué limitación se sienta a escribir alguien un nuevo libro después de ganarse un Oscar? Con las mismas de aquella ocasión. ¿Pero por qué? Porque más allá de que El secreto de sus ojos haya ganado un Oscar, sigo teniendo miedo a la muerte, sobre todo la de mis seres queridos, sigo envejeciendo, sigo deseando. Digo, la base de mi vida sigue siendo la misma. Entonces mi necesidad de escribir es exactamente igual a la de entonces. Puede pasar, y es lo más probable, que
los libros que escriba de aquí en adelante no tengan el éxito de ser llevados a la pantalla y de ganar un Oscar. No lo necesito. Por supuesto que si volviera a suceder sería una enorme alegría, pero lo que yo necesito es seguir escribiendo. ¿Qué emociones te empujan a escribir a veces un thriller como estos y a veces libros mucho más lentos, mucho más domésticos, mucho más cotidianos y chiquititos en el tamaño de la anécdota como Ser feliz era esto? Precioso, por cierto. Bueno, de lo que necesito hablar, aquello de lo que necesito hablar o aquello sobre lo que me estoy preguntando va cambiando. Por ejemplo, mis hijos son adolescentes. El Ser feliz era esto, su protagonista es una chica de 14 años vinculándose con su padre. Con un padre al que no conocía hasta esa edad. Exactamente. Bueno, si bien yo a mis hijos sí los conozco desde que nacieron, ahora que son adolescentes, tengo que empezar a conocerlos de nuevo y a darme a conocer otra vez. Y también te confieso que de libro en libro me gusta cambiar hacia otra cosa. Suponte, después de La noche de la usina, difícilmente venga un thriller. Porque si empiezo a pensar en un thriller, seguramente me preguntaré, a ver, Eduardo, ¿lo estás escribiendo porque tenés ganas o porque como le fue bien a La noche de la usina? Ah, los latigazos del ego. Entonces, en la duda hagamos otra cosa, distinta. No descansemos en la comodidad de intentar reproducir una fórmula. Pues bien, pero parece que hay una serie de señales que te empujan a un determinado género, porque con el primero un Oscar y con este nada menos que el premio Alfaguara. Es decir, algo hay que ver por ahí, ¿no? Bueno, tal vez sea lo que mejor me salga o lo que a la gente eventualmente más le guste de lo que yo hago, pero no importa. Bueno, hay que ver a cuál de todas las tentaciones sucumbes finalmente. Exacto. ¿Para qué sirven los premios? Yo creo que para que más lectores te conozcan. Así me pasó con El secreto de sus ojos. De hecho, yo salí de la Argentina con mis libros después del secreto de sus ojos. Mi primera visita a México es claramente en 2010, el mismo año del Oscar al secreto de sus ojos. Si no, no hubiera sucedido o hubiera sucedido mucho después. Mi esperanza con el premio Alfaguara es la misma, que muchos lectores que no tienen la menor idea de mis libros puedan decir, ah, bueno, a ver, premio Alfaguara, tal vez sea bueno, busquémoslo. Sé que trabajas en un proyecto con Campanella, el director que te ha filmado antes, digamos, Sí. Y que esta vez no se trata de un libro convertido en cine, sino de algo que nace con formato de cine. Sí. ¿No te tienta, porque ahora que escribes ya en formato cine, ¿no te tienta la idea de dirigir? No, pero yo te explico básicamente por qué. Yo me definí como licenciado en historia al principio de nuestra conversación. Muchas veces me siento un historiador haciendo ejercicio ilegal de la literatura. Ya, si hiciera ejercicio ilegal del cine, sería demasiado delictivo de mi parte. Pero, mi estimado Eduardo, hay delitos permitidos, ese no es uno de ellos, pero la verdad es que pienso en cuántos escritores buenos y exitosos son licenciados en letras y pienso cuántos licenciados en letras no son escritores. Así es que brindemos, ¿sabes por qué? Por las trampas del destino. Por las trampas del destino.